Esa noche me encontraba tumbada con los ojos sellados, en un estado intermedio entre el dormir y estar despierta, en completa calma, mientras unas suaves corrientes de aire movían las cortinas. Oí como la puerta se abría sin hacer ruido. Susurré sin alzar la vista. ¿Está Leo? Sin embargo, la persona que contestó no era Leo. Con un susurro apenas perceptible, Mateo expresó: me resulta imposible conciliar el sueño. Al abrir los ojos, vi la figura de pie junto a la puerta. La luz plateada de la luna resplandecía en su hombro, dejando su rostro parcialmente iluminado. Me encontraba sin palabras. La llegada a mi habitación a esta hora fue una sorpresa inesperada. ¿Mateo? ¿Sucede algo? Interrogué con delicadeza, mi tono vocal reflejaba asombro. No tengo idea, no estoy seguro. Al ingresar, expresó su incapacidad para conciliar el sueño. Se aproximó más hacia mí y, acomodándome en la cama, envolví la manta a mi alrededor. ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres que consiga agua? Movió la cabeza de un lado a otro. No, simplemente deseaba conversar, si no te incomoda. En su voz se percibía una tensión nerviosa, algo denso que se esparcía por la habitación. A pesar de mi tono vacilante, expresé que no era una molestia. ¿A estas horas? ¿Tienes algo en mente en este momento? Encogió los hombros en señal de indiferencia. La mirada de él se cruzó con la mía fugazmente antes de dirigirse hacia el suelo. No tengo idea. En ocasiones tengo la sensación de que todas las personas tienen expectativas sobre mí. La universidad, mi padre, absolutamente todos. Sin embargo, cuando estoy contigo, no experimento esa misma sensación de presión. Lo que dijo resonó de manera peculiar en mi interior. Intentando comprenderlo, me desplacé suavemente y coloqué la mano en el borde de la cama. Acércate, siéntate, expresé casi de manera automática. ¿Estás preparado? ¿Qué hace que esta historia sea tan especial? Iniciamos un recorrido donde las emociones se enfrentan y los límites se difuminan. Si es la primera vez que escuchas este tipo de revelación, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las notificaciones. La narración que estás a punto de escuchar te dejará completamente asombrado. Antes de ocupar el asiento junto a mí, mostró cierta indecisión. Mientras se sentaba en silencio por un instante, se notaba en él un nerviosismo propio de la juventud al posar las manos en las rodillas. Después de eso, empezó a expresarse verbalmente. Sé que mi padre me aprecia, expresó, sin atreverse a cruzar miradas. No obstante, en ocasiones experimento cierta sensación de distanciamiento, como si estuviera fuera de lugar en su entorno. La forma en que Mateo se expresaba me dejó impactado. Siempre mostraba alegría, algo juguetón, un joven que daba la impresión de no tener preocupaciones. No me había percatado de la gran actividad que ocurría debajo. Respondí que era una situación común. Estás experimentando un crecimiento y transformación. Estas emociones son pasajeras. Tanto tu padre como yo te conocemos bien, Mateo. Después de detenerse brevemente, comenzó a hablar en voz baja, casi susurrando. Expresó: ¿qué pasaría si nunca llego a ser un desconocido para ti? Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, resonando en la apacible estancia. Una extraña sensación de opresión surgió en mi corazón. Me resultó imposible forzarme a verlo. Mi corazón palpitaba con intensidad, pero me faltó la valentía para comprender la razón. Mateo. Susurré con precaución. Llegar a mi cuarto a esta hora y expresarse de esa manera no es apropiado. Quizás simplemente requieres un momento de soledad. Al instante replicó: ¿y si prefiero no estar solo? En su tono se percibía un reto, aunque también se dejaba entrever un pedido. En ese instante comprendí la necesidad de recuperar mi equilibrio. Observa, expresé con determinación. Cuando te encuentres en esa situación, es importante tener presente lo que es correcto. Yo somos familia, Mateo, debemos mantener los límites claros. Incluso al mantener esta charla. Mis expresiones se detuvieron al ver que él volteaba hacia mí. En sus ojos se reflejaba una combinación impactante de fragilidad, anhelo y temor. Al pronunciar mi nombre, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Jamás deseé percibir que esto estuviese incorrecto, pero al reflexionar sobre ti, simplemente no logro comprender cómo podría ser así. Ese era el lugar donde tendría que haberlo frenado.
Hubiera sido conveniente interrumpirlo y pedirle que abandonara la habitación. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que esa mirada me forzó a enfrentar mis propias emociones también. En la semioscuridad de la habitación, se distinguía claramente el semblante de Mateo, con una mirada que oscilaba entre la inocencia de la infancia y la madurez del adulto. De forma apacible, consultó, ¿sería posible descansar a tu lado esta noche? Me sorprendí por un instante. No tenía intención de poner en duda la interpretación de lo que dijo. Debería haber percibido únicamente a ese joven desorientado que requería asistencia. Inhalé profundamente para lograr mantener la serenidad. Por supuesto, respondí con calma, si eso te reconforta, puedes permanecer en este lugar. Con delicadeza, se tumbó al extremo opuesto del lecho. Acomodé la cobija a mi alrededor con la intención de mantenerme firme. Sentía una ansiedad en mi interior, aunque logré controlarla. Al final, resultaba ser la madrastra de esa persona. Tan solo contaba con 19 años de edad. Decidí tomar mi celular para entretenerme. Leo dejó un mensaje diciendo que no regresaría a casa esa noche. Permaneceré en la oficina durante toda la noche. La lectura de ese mensaje incrementó aún más mi ansiedad. En caso de que Leo estuviese presente, la situación se resolvería sin necesidad de reflexionar sobre su apariencia. Sin embargo, en ese momento debía enfocarme en comprender la sensibilidad de Mateo y reaccionar adecuadamente. Le pregunté si se encontraba bien, volteando para dirigirle la mirada. Él respondió pausadamente, sentirme aquí contigo me reconforta. La voz que tenía era más grave de lo que había imaginado. Permanecimos en calma durante un momento. Continuaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Es tan solo un niño. Requiero asistirlo en la gestión de la situación actual. Sin embargo, de repente percibí un movimiento que me tomó por sorpresa. Mateo se aproximó hacia donde yo estaba. Detrás de mí, un brazo se deslizó suavemente y acarició levemente mi espalda. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba, pero decidí mantenerme inmóvil. Susurré su nombre, Mateo, ¿qué estás realizando? Él respondió de manera sencilla, me siento frío, aunque su tono denotaba que la situación no se limitaba a la sensación de frío. Tomé una profunda bocanada de aire. Era fundamental abordar esta situación con cuidado. Aún estás en una etapa de crecimiento y autodescubrimiento, es probable que estuviera confundido y enfrentando un torbellino de emociones. Se suponía que esto era algo inocente, ¿verdad? Mientras permanecía acostada y quieta, intenté persuadirme de esa idea. Los sentimientos que experimentaba me tenían desorientado internamente. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras mi mente no lograba enfocarse en ningún pensamiento concreto. Continuaba repitiéndome a mí misma. Es urgente que pongamos fin a esto de inmediato. Sin poder cambiar de posición, escuché su susurro pronunciar mi nombre, resonando en mi interior como una onda. Era imposible no prestarle atención. Mateo se acercó demasiado, lo que me hizo sentir incómoda. Decidí cerrar los ojos, intentando averiguar cuál sería mi siguiente paso. En mi interior se desataba una tormenta. Simplemente se trata de una inocente cercanía, ¿verdad? Continué intentando persuadirme. Al notar que su respiración se tranquilizó, me percaté de que se había quedado dormido. Sin embargo, me resultaba imposible conciliar el sueño. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía que podía llenar toda la habitación. Me sentía molesta conmigo misma. ¿Qué es lo que hace que me sienta tan mal por esta situación? ¿Cuál es la razón de mi nivel de estrés tan elevado? Sin embargo, la juventud que demostraba y su energía me generaban incomodidad. La proximidad entre ellos debería haber sido inocente. Tras un tiempo, inmersa en mis pensamientos revueltos, el cansancio se apoderó de mí y de repente caí rendida en un sueño profundo. Al percibir la entrada de la luz solar en la habitación, decidí abrir mis ojos. Sentí una leve presión en mi brazo. Mateo permanecía en un profundo sueño, con una expresión serena que denotaba una inocencia casi infantil. Fue en ese momento cuando me percaté de que lo que me perturbaba no era únicamente la pureza, sino la complicación que se ocultaba en el fondo. Con precaución, desplacé mi brazo para incorporarme de la cama. Al levantarme, volví a dirigirle la mirada. Con una estatura elevada, una complexión de hombros amplios y facciones bien marcadas. Me di cuenta de lo mucho que había transformado desde el momento en que nos conocimos.
me dije en voz baja. Es realmente maduro, incluso más de lo que imaginaba. Dentro de mí, surgió un destello repentino. Una vergüenza entremezclada con una extraña percepción que prefería no mencionar. Agité rápidamente la prenda, me coloqué una chaqueta fina sobre mi camisón y salí de la habitación. Al descender por las escaleras, tomé una profunda bocanada de aire. Decidí comportarme como si fuera un día común y corriente. Quería despejar la mente, por lo que decidí ir a la cocina. Organizar el desayuno se convirtió en la razón ideal para mantenerme ocupada tanto física como mentalmente. Sin embargo, mi mente no dejaba de regresar a Mateo. En lo alto, su semblante descansando, su existencia. Sentía que era necesario establecer reglas claras para que ambos estuviéramos cómodos. Continuaba repitiéndose constantemente. Se trató de un instante que se interpretó de manera equivocada. Está todo en orden, esto es inofensivo, no voy a dramatizarlo. Ingresé a la cocina y empecé a elaborar el desayuno. Mientras el sonido constante de la cafetera llenaba la habitación, mi mente seguía atormentada por la imagen de Mateo en mi cabeza. Necesitaba recuperar mi equilibrio. Me dije a mí mismo que todo estaba en orden, solo necesitaba mantener la tranquilidad. En ese momento, la voz de Leo me sorprendió. Al salir por la puerta, con un gesto de fatiga en su rostro, saludó con un «buenos días, amor». En un instante, me quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. De inmediato esbocé una sonrisa. Contesté con un amable «buenos días». Leo se aproximó a mí y me dio un beso en la mejilla. La proximidad de esa persona solo aumentó mi nerviosismo. El aroma en este lugar es maravilloso. Inquirió con su habitual alegría si el desayuno estaba próximo a estar listo. Anuncié que estaría listo en breve, notando que mi voz sonaba más aguda de lo habitual. Al salir de la cocina, Leo alzó la voz a sus espaldas. Permaneceré en la sala hasta ese momento. Me siento exhausto. Caminó hacia la sala de estar y sentí un intenso miedo en mi corazón. ¿Qué pasaría si sube y se encuentra con Mateo en la habitación? ¿Cómo debo expresarme? ¿De qué manera puedo describir esto? Mientras Leo se acercaba a la sala de estar, solté un suspiro profundo. Por lo menos no tenía planes de ascender en este momento. Con rapidez, dispuse el desayuno en la mesa, aunque mis manos se encontraban temblorosas. Intentaba con todas mis fuerzas que Leo no se diera cuenta de nada. Al dirigir mi mirada hacia la sala, lo observé recostado en el sofá, cayendo en un sueño profundo enseguida. El suave sonido de su respiración me trajo un leve sentimiento de calma. Me di cuenta de que me encontraba a salvo en ese momento, aunque la inquietud seguía presente en mi interior. La situación actual es insostenible, debo tomar medidas. Mientras ponía la taza de café sobre la mesa, mi cabeza estaba llena de ideas revoloteando. Mateo permanecía en la parte superior mientras Leo se encontraba en este lugar. Buscaba una forma de asumir el mando de la situación, pero no sabía cómo hacerlo. Esa mañana, más tarde, cuando Leo seguía durmiendo, Mateo se dirigió a la cocina. Mientras desayunábamos juntos, me perturbó de alguna manera la sonrisa relajada que tenía en su rostro. Mis manos se cerraron en torno a la taza de café mientras intentaba mantener una conversación fluida con la mayor espontaneidad. Hoy te ves realmente bella, Sofía. De pronto expresó. Mostraba una confianza que parecía estar por encima de su edad. Sin querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener más que expresar, aunque se detuvo. Contesté con serenidad y determinación. Agradezco tu ayuda, Mateo. Un instante de silencio se hizo presente. Empezó a perforar los huevos en su plato con el tenedor y después expresó. Deseo que tu jornada no esté demasiado agitada. En caso de requerir asistencia, no dudes en decírmelo. Aunque su rostro mostraba seriedad, el modo en que hablaba me generó preocupación. Le comenté que había asuntos de mayor relevancia en los que enfocarse en el ámbito escolar. A pesar de su cortesía, sus expresiones me hicieron sentir incómoda. Experimenté un leve alivio al ver cómo tomaba su bolso y se encaminaba hacia la salida. Sin embargo, una extraña emoción persistió en mi corazón. Ese joven experimenta una sensación distinta, ¿verdad? Tras la partida de Mateo de la vivienda, Leo despertó alrededor del mediodía. Tomó un desayuno tranquilo antes de alistarse para dirigirse a su trabajo. Después de su partida, la vivienda adquirió una atmósfera de calma. Esa noche,
Nos reunimos todos alrededor de la mesa para cenar en familia, conversando animadamente como si nada estuviera fuera de lugar. Continué con la farsa, actuando como si se tratara de una jornada común, pero al llegar la noche, aquella inquietante tensión resurgió. Leo fue contactado por teléfono. David, su gran amigo, se vio involucrado en un percance y se encontraba hospitalizado. Leo optó por marcharse de inmediato. Durante los preparativos, me dio un beso y me aseguró, tranquila, amor, todo estará bien. Regresaré en cuanto me sea posible. Acompañé a la persona hasta la entrada, observé cómo se marchaba y cerré la puerta después de su salida. Experimenté una pesadez inusual a causa de la sensación de estar solo. Parecía que había presencia en la casa, aunque al mismo tiempo experimentaba un profundo aislamiento. Al volver a la habitación, me quedé parado frente a la puerta. Mis ojos se posaron en la cerradura. ¿Sería conveniente clausurarla? ¿Qué tal Mateo? ¿Qué sucedería si regresa a este lugar? Moví la cabeza intentando liberarme de esa situación. Sofía, detente, es solo un joven, ¿por qué estás considerando eso? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Acostándome, acomodé la fina sábana sobre mi cuerpo en un intento por encontrar algo de tranquilidad. Al cerrar mis ojos, la intranquilidad persistía. La noche se prolongó en calma y silencio, sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la más poderosa de las amenazas. Mateo surgió en mis pensamientos, avanzando hacia mí con determinación reflejada en su mirada. Al percatarme de lo próximo que me encontraba, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi mente se llenó de confusión, creciendo cada vez más hasta que en un instante me vi sin saber cuál era la acción que debía llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual? En ese instante, Mateo me miró con intensidad, pero le pedí que mantuviéramos una relación familiar respetuosa. Retrocedí, con la voz temblorosa al pronunciar mis palabras. Mateo, por favor, para. Hubo un leve temblor en mi voz, evidenciando claramente el miedo que sentía. Yo somos familia, Mateo, debemos mantener los límites claros, ¿cómo es posible que consideres semejante idea? Un instante de congelación invadió a Mateo, sus ojos se ampliaron llenos de asombro. De repente, su progreso se vio interrumpido, lo que generó una mayor intensidad en la tensión y el silencio que reinaba entre nosotros. No era factible que esto ocurriera. Mi cabeza se sumergía en un torbellino de pensamientos. Al observarlo, me di cuenta de que mi rostro reflejaba una combinación de desconcierto y temor, lo cual seguramente le indicaba lo incómoda que me sentía. ¿Cómo es posible que haya llegado a considerar algo así? Estaba completamente desorientada. Un suspiro sereno y tembloroso se escapó de Mateo. Nunca apartó la mirada de la mía. De manera pausada y con cierta reticencia, retrocedió un paso, generando algo de separación entre los dos, aunque la intensidad era tan palpable que parecía llenar la habitación entera. Le expresé a Mateo con voz insegura y temblorosa que tenía algo importante que decirle. Al observarte la mañana siguiente, mientras descansabas, pude percatarme de algo. Has crecido mucho y madurado en muchos aspectos, pero aún estás en formación. Aunque titubeé al hablar, mis emociones estaban tan contenidas que ya no pude callar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, me esforcé por hallar las expresiones adecuadas. Mientras observaba, sus ojos permanecían clavados en los míos, sin embargo, aún no tenía claro cómo actuar. No se trata únicamente de tu edad, sino de tu presencia en general, de tu físico. Seguí expresando mis ideas, señalando que ya no eres un niño. Trataba de articular mis pensamientos confusos. Antes solías buscar mi apoyo como alguien de confianza en la familia. Al reflexionar sobre el pasado, comprendo lo erróneo que resultó esa elección. Al reflexionar, me doy cuenta de lo arriesgado que pudo haber sido para los dos. Es importante que hablemos con tu padre para aclarar esta situación. Eres un chico increíble y sin duda llamas mucho la atención en la universidad. Sin embargo, tal vez pasar un tiempo con tu tía te ayude a reflexionar y encontrar claridad. No te quedarás en este lugar, ¿comprendes? Después de un breve instante de reflexión, Mateo inclinó su cabeza lentamente hacia abajo. En su mirada se reflejaba el pesar. Pidió con voz insegura que no revelaran nada a su padre. Mis disculpas sinceras. Prometo que me mudaré a vivir con mi tía. Mostraba en su cara una combinación de sentimientos. Sentimientos de temor,
remordimiento y quizás incluso un atisbo de vacío. Sin embargo, en ese lugar había algo adicional, algo que resultaba indescriptible. Sofía reflexionaba en silencio. ¿Qué pasaría si en realidad hubiese tenido emociones hacia Mateo? ¿Qué sucedería si hubiese cometido un error? Tomó una profunda bocanada de aire. Los pensamientos la agobiaban en gran medida. Efectivamente, me confundí por su vitalidad y entusiasmo juvenil. Por más que se esforzara en ser meticulosa, no importaba. Un instante de vulnerabilidad o descontrol emocional pudo haber alterado por completo la situación. Sin embargo, considero que lo hice de forma adecuada. Lo que hice no tiene relevancia. Tomé la decisión adecuada. Por un instante, asintió en silencio, como si repasara mentalmente los sucesos una vez más. Está todo en orden. Sí, resultó ser una situación inusual y complicada. Sin embargo, ya ha finalizado. Mateo se mudó a la casa de su tía y todo marcha de maravilla. Aunque me sentía confundida, ahora percibo que todo está en orden. Después de detenerse brevemente, Sofía soltó un suspiro que denotaba su sensación de alivio. Se convenció a sí mismo de que todo estaba en orden, como si experimentara una calma interior. Claro que no tenía ni la más mínima noción de lo que estaba por suceder. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse. Al principio, Mateo solía ir de vez en cuando a la casa, pero con el tiempo su comportamiento se volvía cada vez más habitual y natural. No se presentaron más palabras o comportamientos perturbadores como en ocasiones anteriores. Todo indicaba que las cosas estaban regresando a la normalidad. Al llegar las vacaciones escolares, la vuelta de Mateo me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimentó una transformación notable. Mostraba una actitud más sosegada, más experimentada en sus acciones. Parecía que nos habíamos distanciado bastante de esos momentos de tensión. La vuelta de Mateo supuso un desafío para Sofía. Durante ese periodo de 5 meses, ella había llegado a la conclusión de que era necesario que las cosas volvieran a la normalidad, y al regresar Mateo, algo se percibía diferente. Mostraba una actitud más madura y tranquila. No se produjeron más situaciones extrañas ni conductas incómodas. Cuando Sofía notó que Mateo volvía a comportarse como de costumbre, experimentó un sentimiento de tranquilidad. Sofía reflexionó que todo había regresado a su estado habitual. Ahora Mateo comprende todo. Está al tanto de las restricciones y ha asumido la realidad. La antigua tensión ha desaparecido por completo. Después de un breve lapso, Sofía guardó silencio y tomó una profunda bocanada de aire. Quizás esta opción resultó ser la más adecuada, reflexionó. El destino se encargó de eso. En este momento, su vínculo es simplemente el típico entre una madrastra y su hijastro. Por un tiempo, pensé que todo marchaba correctamente. Durante una semana, Leo, mi esposo, se encontraba fuera por motivos laborales y debo admitir que experimenté una sensación de alivio. Al fin, un momento de soledad, un ambiente tranquilo para inhalar profundamente y liberar toda la tensión acumulada. Durante los últimos meses, Mateo ha demostrado un comportamiento más maduro que me ha brindado mucha tranquilidad. A pesar de mi resistencia a reconocerlo, los desafíos que enfrentamos juntos nos condujeron hacia una situación más favorable. Creí que estábamos protegidos. Esa noche no me percaté de lo que se aproximaba. Una extraña sensación de serenidad invadió mi hogar cuando Leo se marchó. Mientras reposaba en mi lecho, poco a poco caí en un profundo sueño, aunque percibí una extraña sensación. No tenía conocimiento de lo que era. Después de sumergirme en un sueño profundo, fui despertada en la madrugada debido a un sonido repentino. Se escuchó el chirrido de una puerta al abrirse, seguido por el sonido de unos pasos. Una persona se dirigía hacia la habitación en la que me encontraba. De repente, mis ojos se abrieron y pude distinguir una figura oscura desplazándose en la habitación. Experimenté un instante en el que parecía que mi corazón dejaba de latir. El nombre de pila es Mateo. Me encontraba en mi cuarto. Tras su salida, cerró la puerta sin hacer ruido. Un escalofrío de miedo recorrió todo mi ser. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta situación? A pesar de mi confusión, percibía que algo no marchaba como debía. No supe cómo reaccionar en ese momento, pero sabía que debía poner límites. Era necesario abordar esta situación con precaución. Mateo, expresé con temor aún presente en mi voz,
a pesar de mi esfuerzo por mostrar valentía. ¿Por qué estás en este lugar? Me miró fijamente y su voz serena solo aumentó mi incomodidad. Sí, Sofía, expresó con naturalidad, como si fuera algo de lo más común. Tan solo deseo conversar, anhelo tu compañía. Experimenté un aumento repentino en mi nivel de estrés. ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era la razón detrás de querer modificarlo todo de forma tan abrupta? Los ojos de él me impactaron con su intensidad. Mostraba una determinación absoluta, una confianza inquebrantable, como si estuviese preparado para rebasar cualquier obstáculo. Se acercó un poco más, con sus ojos clavados en los míos. En ese instante, todas las partes de mi ser, mi corazón, se oponían a su presencia, aunque al mismo tiempo se aproximaba demasiado. A pesar de no desear retroceder nuevamente, de manera instintiva empecé a alejarme. Le pedí a Mateo que se detuviera, mostrando claramente mi preocupación en mis palabras. No me siento preparada para afrontar esta situación, te lo ruego. A pesar de que en mi cabeza quería gritar, mi voz salió serena y decidida. Al llegar la noche de mañana, todo habrá cambiado por completo. Permaneceré a tu lado, aunque en este momento no sea posible. A duras penas pude contenerme al tratar de abandonar la habitación, mis ojos sin apartarse de su figura. Experimentaba una mezcla de emociones confusas y oposición que me empujaban lejos, a pesar de que algo en la situación intentaba acercarme. Si tienes curiosidad por descubrir lo que sucede a continuación y te gustaría escuchar más relatos similares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los episodios que se publiquen. Para mí, tus opiniones y apoyos son fundamentales, ya que me impulsan a seguir creando contenido. Por favor, indícame el país desde el cual estás conectado. Me gustaría conocer esa información. Permanece alerta para el siguiente episodio. Se acerca su llegada.